Estadística aplicada a la hidrología. En este contenido no vamos a ver prácticamente una teoría a la introducción, pero vamos a tratar de ampliar la teoría para la ley normal. Antes de trabajar con los métodos probabilísticos propiamente la ley normal, debe estar claro de que una serie de datos, nuestra serie de datos debe ser del tipo ID, es decir, independiente, idénticamente distribuido. O en resumen, que sean independientes. Habíamos visto ya ejemplitos como la encuesta de hacia personas de, de su peso o de su estatura, que cuando encuestábamos a una persona, terminando la encuestar, empezamos a encuestar a otra persona y obviamente era independiente a la persona que ya habíamos encuestado. Pero cuando hablamos de caudales y de precipitaciones se pone un poco más interesante. Entonces es por eso que vamos a ver más adelante de vamos a conocerla esa función de autocorrelación y esa función de autocorrelación ya sea para una serie de datos de caudales de precipitación o otra serie de datos, esta función de autocorrelación nos va a poder ayudar a determinar si nuestra serie de datos es del tipo independiente idénticamente distribuido o es del tipo dependiente idénticamente distribuido. ¿Ya? Entonces, por el momento vamos a concluir que nuestra serie de datos es del tipo independiente idénticamente distribuido y una vez que nuestra serie de datos es de ese tipo, del tipo ID, nosotros podemos aplicar métodos probabilísticos. Entonces, en los métodos probabilísticos, por ejemplo, nosotros habíamos visto de que hay la distribución simétrica, que es la ley normal, y las distribuciones asimétricas, que son la ley de Gumbel, la ley de Pearson y otras más leyes. Habíamos visto de que esta ley normal se ajusta a ese comportamiento de que las, los valores intermedios llegaban a ser más frecuentes y los valores más altos o más bajos eran menos frecuentes. Pero eso no quiere decir que eso se vaya a ajustar a todos a los diferentes tipos de comportamientos. Es más, se ha visto la necesidad de generar estas funciones de densidad para la ley de Gumbel y estas otras funciones de densidad que corresponden a estas diferentes leyes porque también son muy trabajados, porque como comento, no toda esa serie de datos se ajustan a la ley normal. Por ejemplo, para eventos extremos vamos a ir trabajando con la ley de Gumbel y se ajusta a este comportamiento. Bien, entonces una función de densidad, generalicemos, podría ser es una función de densidad, también se le conoce como la función de probabilidad. Esta función de densidad entonces nos ayuda a calcular la probabilidad y matemáticamente esa probabilidad no es nada más que el área bajo la curva. Vean que ahí lo he churado con color, bueno, de color rojo y el área bajo la curva representaría la probabilidad. En este caso, la probabilidad, lo voy a poner ahí. Esa sería la probabilidad de que mi variable aleatoria continua adopte o tome valores entre este rango, es decir, entre A y B. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que es la ley normal. La ley normal tiene como función de densidad esta expresión que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi multiplicado por la desviación estándar multiplicado por la base del logaritmo neperiano elevado al exponente menos un medio multiplicado por x menos o puntuación bruta menos la media dividido la desviación estándar, todo este término elevado al cuadrado, donde gráficamente eh, nuestra función de densidad representa esta curva, similar a una campana o a la campana de Gauss. Entonces podemos ver de que la media y la desviación estándar son parámetros importantes en mi función de densidad, donde a esta media también se la conoce como parámetro de posición. ¿Por qué parámetro de posición? Porque a medida de que este parámetro de posición o la media vaya aumentando, pues mi curva se va a ir desfasando un poco más a la derecha. De forma inversa, si la media va disminuyendo, pues mi curva va a irse desfasando un poco más para la izquierda. Esta desviación estándar se la conoce como parámetro de forma. ¿Por qué parámetro de forma? Porque a medida de que este parámetro de forma aumente, pues la forma de mi campana de Gauss va a estar un poco más achatada, o bueno, va a estar un poco más aplastada. Esta desviación estándar no representa nada más que la, la distancia entre mi punto de inflexión de esta curva hacia el otro punto de inflexión.
Esto se lo puede explicar mucho mejor de la siguiente manera. Entonces, habíamos dicho que ese parámetro de forma es importante y va a influir en la forma de nuestra campana de Gauss. Imaginemos, voy a copiar ahí nuestra función de densidad, que es igual a 1 sobre 2pi, la raíz cuadrada de 2pi multiplicado a la desviación estándar multiplicado por la base del logaritmo neperiano, el número de la base del logaritmo neperiano, al exponente a la menos un medio, multiplicado por x menos la media, dividido la desviación estándar, todo esto elevado al cuadrado. Imaginemos que nuestra puntuación bruta entonces adopta un valor de la media, evaluamos el valor de la media. En consecuencia, este término se va a hacer igual a 0, menos un medio elevado multiplicado por 0 se va a hacer 0, y también elevado a la 0, la base del logaritmo neperiano elevado a la 0, pues va a ser 1. Esto llegaríamos a simplificarlo entonces de la siguiente manera. Tendríamos 1, la raíz cuadrada de 2pi, multiplicado por la desviación estándar. Entonces, si vemos que la desviación estándar va aumentando, podemos ver que los valores de la abscisa o los valores que lleguemos a evaluar en nuestra función de densidad van a ir pues disminuyendo. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que la desviación estándar aumente, pues vean que nuestra función de densidad gráficamente va a resultar un poco más aplazada. De forma inversa, si nuestra desviación estándar va disminuyendo, pues gráficamente vamos a tener que nuestra campana de Gauss va a estar un poco más alargada, ¿no? Bueno, eso tiene que estar muy claro. Entonces, en conclusión, podemos decir nuevamente que esta función de densidad de la ley normal también, al ser una función de densidad, nos ayuda a determinar probabilidades, pero debe estar claro que no cualquier función es una función de densidad que nos ayuda a determinar probabilidades, por lo que tiene que tener sus propiedades, algunas propiedades particulares, y evidentemente es así. Entonces, como propiedades, podemos decir una de sus propiedades importantes, por ejemplo, es la de que eh, para nuestra variable aleatoria continua evaluado o en nuestra función de densidad, o dicho de otra forma, para para todo valor que llegue a adoptar nuestra variable aleatoria continua, evaluado en nuestra función de densidad, pues tiene que ser mayor o igual a 0. También de que la f mayúscula de x, que no es nada más que la integral de mi función de densidad desde menos infinito hasta infinito, tiene que ser equivalente a 1. Y esto es obvio porque sabemos que la máxima probabilidad debe ser igual al 100%. Como tercera propiedad y no menos importante, es de que la probabilidad de que mi variable aleatoria continua adopte valores entre un intervalo mayor o igual a A y menor o igual a B, no es nada más que la integral de mi función de densidad desde un límite inferior a hasta un límite superior b. Entonces esto resultaría nada más que f de b menos f de a. Como lo podemos ver esto de forma gráfica, pues no resultaría tan complejo también, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, desde a hasta b, este área bajo la curva no sería nada más que, llamémoslo P1, no representaría nada más que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria continua adopte o tome valores entre A y B. Entonces, note de que querer determinar esa probabilidad no se hace complicado y lo podríamos hacer. El detalle está y se pone más interesante cuando, por ejemplo, nosotros queremos evaluar desde A hacia B, y queremos determinar esta probabilidad, llamémosla P2, determinar esta probabilidad que no sería nada más que el área bajo la curva y representaría la probabilidad de que nuestra variable aleatoria continua adopte o tome valores
entre A, pero acá estoy cometiendo un tremendo error. Sería desde A hasta menos infinito. Entonces no sería nada más que la probabilidad de que mi variable aleatoria continua adopte o tome valores desde A hasta menos infinito. Esto se pone más interesante porque eh, no es posible determinar una expresión analítica de la función integrada de este intervalo, de esta área. Es por eso que los matemáticos trabajaron con este cambio de variable que nosotros la conocemos también como puntuación estándar, que no es nada más que la puntuación bruta menos la media dividido la desviación estándar. Y de esta forma la probabilidad de eventos de variables aleatorias normales no estándar acá se pueden reducir a probabilidades de eventos de la variable aleatoria normal estándar. De esta forma. Es por eso que se han llegado a generar tablas con las probabilidades de, aproximadas de la variable normal estándar. Estas aproximaciones de acá que lo vamos a trabajar con tablas, estas aproximaciones se llevaron a cabo a través de métodos de integración numérica para las integrales correspondientes. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se ha podido determinar o estas áreas aproximadas, nosotros podríamos encontrar, ya que tenemos las áreas, podríamos encontrar nuestra función de distribución, que es esta que las presento en acá. Ya es esta que les presento en acá. ¿Cómo podemos y esta función de distribución, me parece importante comentar esto, esta función de distribución no es nada más que esta función no es nada más que la integral de esta función de densidad. O sea, esta función representa la integral de nuestra función de densidad. Y esto nosotros ya lo habíamos trabajado, y esto ya es muy conocido para nosotros. Un ejemplo para que tal vez pueda ser más claro es de que si nosotros tuviéramos el comportamiento de cómo iría variando la posición en función al tiempo, imaginemos que tiene este comportamiento, que imaginemos que tiene este comportamiento y nosotros queremos determinar de qué manera va variando. em, si nosotros derivamos esta función en función al tiempo, representaría la velocidad. Y al derivar esta función, tendríamos esta nueva función que representaría de qué manera va a ir variando la velocidad en función al tiempo. Entonces podríamos nosotros a esta función de acá, de la velocidad que representa, como comento, cómo va variando la velocidad en función al tiempo, lo podríamos llamar, o lo podríamos, sí, lo podríamos llamar un f de x. Y si nosotros quisiéramos determinar nuevamente esta otra función de acá, que representaría el comportamiento de cómo va variando la posición en función al tiempo, pues haríamos el proceso inverso, ¿no? Tendríamos que integrarlo. Entonces, para encontrar esta función, la podríamos llamar f de x y no sería nada más que la integral de nuestra función de nuestra f de x. Bueno, lo que pasa es de que, bueno, me salí un poco del contexto, pero de esta manera espero que haya quedado un poco más claro, porque esto ya lo habíamos visto y solo nuestra función de distribución nos representa nada más que la integral de esa función de densidad. ¿Ok? Entonces, espero que eso haya quedado claro. Entonces, continuando, ahora, ¿cómo podríamos entenderla mejor a esta función de distribución? Pues de la siguiente manera. Lo que nosotros podríamos hacer es, por ejemplo, eh, podríamos llamarlo y eso, a ver, para hacerlo un poquito más, ser un poco más detallosos. Esta podría ser una altura h, por ejemplo, y esta a la mitad, a h medios, representaría la altura esta altura h medios representaría la función, bueno, representaría, perdón, la probabilidad de no excedencia, f de x. Y la otra mitad representaría la probabilidad de
excedencia, que sería 1 menos f de x. Tal vez no está tan claro eso. A ver, vamos a ver de qué forma de qué otra forma podríamos explicarlo para que sea más claro. Entonces, esta área de acá, que aproximadamente nosotros podríamos decir de que es 50%, y ahí estamos analizando nuestra variable normal estándar, z1. Nosotros, este 50% representaría probabilidad, la probabilidad de no excedencia, como la conocemos f de z, ¿no? F mayúscula de z. Y acá lo tendríamos y en nuestra distribución, nuestra función de distribución f de z, esta altura, al trazar esta altura paralela a este eje f de z, representaría también esta altura representaría este área bajo la curva, esta probabilidad de no excedencia, que acá tenemos esta probabilidad de no excedencia para nuestra distribución normal estándar. Y esta otra altura de acá, representaría la función de excedencia para nuestra función de distribución normal estándar. Ahora, lo interesante está, y que eso en base a la teoría que hace un momento habíamos comentado, es de que esta área de esta distribución normal estándar tendría que ser igual a esta área de nuestra distribución normal. En teoría, lo que habíamos comentado hace un momento. Entonces, acá tendríamos que también sería el área igual al 50%. Pero esta área para nosotros representa la probabilidad de no excedencia de la distribución normal no estándar, f de x. Vean de que si en estas funciones de densidad para nuestra distribución normal y distribución normal estándar, sí hay una diferencia. En este caso, la diferencia es de que acá en nuestro eje horizontal tenemos la variable aleatoria continua, nuestra variable de la distribución normal, y acá tenemos la variable de la distribución normal estándar. Entonces, realmente sí podríamos encontrar una gran diferencia. Algo que también se me está olvidando y tiene que estar claro es de que algo que le hace característico y lo hace general a esta función de distribución normal estándar es de que su media es igual a 0 y esta distribución estándar es igual a 1. ¿Ya? Entonces acá tenemos 0, z igual a 0, los valorcitos a la derecha van a ser valores positivos y hacia la izquierda vamos a tener valores de z negativo. Bien, creo que nos estábamos saliendo un poco de nuestras áreas, pero me parece importante comentar aquello. Es de que habíamos dicho en teoría hace un momento de que esta probabilidad de excedencia de la función de distribución normal debe ser igual a esta área que representa la probabilidad de excedencia de nuestra función de distribución normal estándar. Pero sabemos de que estas funciones de algún modo son diferentes porque esto lo caracteriza por tener una media igual a 0, una desviación estándar igual a 1. Pero sabemos pero hay algo muy interesante. Si esta área es igual a esta área de la función de distribución normal, esta área es igual es igual al área de la función de distribución normal estándar, nosotros podemos decir de que la función de distribución tanto de la función distribución normal estándar debe ser igual a la de la función de distribución normal no estándar. Entonces, si esto está claro, nosotros al decir de que estos son iguales, nosotros podemos decir de que en consecuencia f de x debe ser igual y es igual a f de z. Y esto debe estar muy claro para nosotros porque
en resumen, de la teoría que hemos llegado a trabajar, es de que en base a que nosotros tengamos el f de z, porque ya tenemos las áreas aproximadas para la variable normal estándar, vamos a calcular las puntuaciones brutas para nuestra variable aleatoria continua o también como nuestra variable de distribución normal no estándar. Ya, espero que hasta ahí o hasta donde hemos visto realmente haya estado claro. Bueno, eso sería hasta la teoría, que realmente me parece muy importante, y más haber concluido esto de acá. Bien, entonces a partir de, como comento, a partir de que nosotros tengamos estas áreas, nosotros vamos a poder determinar nuestra puntuación bruta X. Bien, entonces, a ver, si ya tenemos la teoría clara, necesitamos tener las herramientas o bueno, sí, las herramientas con las cuales vamos a ir trabajando para nuestras diferentes aplicaciones. Algo que ya lo he comentado, eh, pero lo vamos a volver a comentar porque me parece muy importante, es de que imaginemos que nuestra variable, perdón, nuestra variable aleatoria continua o para nuestra variable normal no estándar, em, posicionada, por ejemplo, acá, que tiene una cierta posición, sabemos que el área bajo la curva, esta área bajo la curva, no es nada más que la probabilidad de no excedencia, y el cual sería el complemento para que sea igual al 100%, es la probabilidad de excedencia. Y perdón, me rectifico, creo que confundí, esto es la probabilidad de no excedencia y esta sería la probabilidad de excedencia. Eso tiene que estar muy claro. Nuevamente, para la posición que llegase a adoptar nuestra variable aleatoria continua de nuestra función de distribución normal, a partir de nuestro eje, si ustedes lo quieren ver así, a partir de nuestro eje, el lado izquierdo no representa nada más que la probabilidad de no excedencia, y este lado derecho representaría la probabilidad de excedencia. Esto también me parece muy importante que lo trabajemos como un formulario, es de que nuestra función de distribución normal estándar, dado que adopte una cierta posición nuestra puntuación estándar o nuestra variable de distribución normal estándar, vamos a tener sabemos que esta área bajo la curva corresponde a una probabilidad de excedencia para nuestra función de distribución normal estándar. A lo que me quiero ir es de que cuando nosotros trabajemos esa tablita para que empecemos a calcular las áreas, es de que esas áreas aproximadas que tenemos en esta tabla como una gran herramienta para no estar integrando, porque a veces se pone un poco moroso o complicado, es de que esas áreas aproximadas que tenemos ahí, que es el F mayúscula de Z, que nos va a ayudar para calcular o que van a ser igual a la F mayúscula de X, como habíamos comentado anteriormente y le dimos bastante énfasis, es de que estas áreas aproximadas que tenemos acá, pero siempre van a estar representando el área bajo la curva de la probabilidad de excedencia. De una forma un poco más simple, es de que siempre estas tablas nos van a estar proporcionando lo que es esta área izquierda, que como habíamos dicho representa la probabilidad de excedencia. Esto tiene que estar realmente muy clarito, ¿ya? ¿Qué más necesitamos una vez que empecemos a trabajar las aplicaciones? A cómo calcular la media. Ya habíamos visto la definición en nuestra introducción, pero ahora lo único que nos interesa es de qué forma podemos calcular la media, que es igual a la sumatoria de todos los valores dividido el número de casos. La desviación estándar, que se calcula con esta expresión, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las puntas de todos nuestros valores menos la media al cuadrado dividido el número de casos menos 1. De esa manera se lo llega a expresar y a calcular. Nuestra puntuación estándar, esto es muy importante, esta es con la que vamos a trabajar. Se calcula igual a la puntuación bruta menos la media dividido la desviación estándar. X, la puntuación bruta. Periodo de retorno, que es igual a 1 sobre la probabilidad. Pero pilas, lo habíamos explicado en nuestra introducción, de que esta probabilidad no es cualquiera, es la probabilidad de excedencia.
Algo que se me está olvidando me quiero rectificar es de que habíamos dicho de que acá la tabla siempre trabaja con la probabilidad de excedencia de nuestra función de distribución normal estándar. Pero no es cierto, me rectifico. Sí hay tablas, es verdad, sí hay tablas que nos dan el área de la probabilidad de excedencia, pero con la tabla que vamos a estar trabajando en nuestro curso, esas áreas nos van a estar representando el área de la probabilidad de excedencia de nuestra función de distribución normal estándar. Entonces, realmente esto me parece muy importante haber manejado esta teoría porque van a ver de que en base a que nosotros queremos, habíamos visto de las preguntas, ¿no? En base a que nosotros lleguemos a querer determinar en función a que nosotros tengamos un valor, querer determinar la probabilidad, no va a ser complicado. O querer determinar en función a la probabilidad que puedan darnos en esos términos técnicos de que manejan la hidrología en función del periodo de retorno, querer determinar el valor no va a ser complicado. Un pequeño resumen y de no llegar a ser claro, vamos a trabajar en un momento en el próximo contenido, nuestras aplicaciones. Es de que, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la probabilidad a partir del valor, la probabilidad no es nada más que el área bajo la curva, em, es, por ejemplo, vamos a usar esta puntuación estándar. Entonces, a medida que nosotros tengamos el valor o la puntuación bruta, vamos a aplicar esta expresión, la puntuación estándar, porque vamos a tener conocido la media y la desviación estándar y vamos a tener z, la puntuación estándar. Entonces, si nosotros tenemos la puntuación estándar, vamos a poder calcular f de z que es igual a f de x, es decir, el área bajo la curva que va a corresponder a la probabilidad que nosotros queremos calcular. Entonces vamos a poder determinar la probabilidad. Si nosotros en este caso tenemos la probabilidad, ahora tenemos la probabilidad, esta probabilidad que podría ser igual a f de x, habíamos visto en la teoría que es igual a f de z. Entonces, si nosotros tenemos f de z, nos podríamos ir a nuestra tablita, que son áreas aproximadas, como había comentado. Y con estas áreas aproximadas podemos calcular z. Ah, pero miren, en nuestra puntuación estándar, si nosotros tenemos lo que es el valor de z, sabemos la media, conocemos la desviación estándar y en efecto vamos a poder calcular el valor. Bueno, realmente esto me parece muy importante. Espero que esto les sirva y ya a continuación vamos a estar trabajando lo que son las aplicaciones. Bueno, espero que eso realmente les ayude y nos vemos en un próximo video.